Incluso a principios de los años 2000, teníamos ese concepto de ser un puente entre Oriente y Occidente, ¿verdad? Y este concepto estaba vivo y trajo ciertos beneficios. Nos beneficiamos del tránsito. Nuestro sector financiero nacional se benefició porque teníamos muy buenos lazos con Rusia. Fue un buen modelo hasta que comenzó toda esta historia antirrusa, especialmente después de 2014. Nuestra geografía aquí es nuestra ventaja. Pero en lugar de ser este puente, now hicimos de ser un puesto avanzado depresivo de Europa. Es en la tragedia de Letonia. That's the tragedy of Latvia. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal, de Neutrality Studies, y hoy estoy hablando con Romans Skleniks, un ex periodista en Letonia, quien junto con un activista político y ex político de Lituania, está dirigiendo una plataforma de discusión opuesta a los medios de comunicación convencionales en los estados bálticos. Juntos queremos hablar sobre los medios y la situación política en los países bálticos. Así que Romans, bienvenido. Gracias por tenerme, gracias por conectarte. De hecho, te pusiste en contacto conmigo porque eres periodista y estás trabajando en tu propio informe. Así que habrá una segunda parte de esta charla que saldrá en tu plataforma más adelante. Pero realmente estaba ansioso por obtener algunas ideas de ti sobre cuál es la situación en los países bálticos. Hasta donde entiendo, eres parte de la minoría de habla rusa en Letonia y estás produciendo información en ruso para los ciudadanos bálticos de habla rusa, porque eres letón, un ciudadano letón que habla ruso. Se ha hablado mucho de esto en nuestros medios, pero nunca he tenido la oportunidad de hablar con alguien. ¿Podrías contarnos, ante todo, cuál es la situación actual para tu tipo de minoría? ¿Cómo están integrados en la sociedad letona? ¿Qué les está pasando a ustedes? What's happening to you guys? Sí, es una historia larga y difícil, pero intentaré resumirla. Se trata de cómo la política antirrusa y los sentimientos antirrusos llevan a consecuencias bastante desastrosas para la llamada nación titular, para los letones. Si hablamos de los rusos en Letonia, es una historia muy complicada, como te dije. Por un lado, no quiero estar de acuerdo con aquellos que dicen que tenemos algo parecido a un régimen de estilo nazi aquí. No, no es tan malo, definitivamente no es tan malo. Pero por otro lado, diría que el puesto de repugnancia recetó estos años. Y con el comienzo de la guerra en Ucrania, ha empeorado. Tenemos llamada política de integración. So-called integration policy. The idea was that La idea era que los rusos en la sociedad letona se estaban integrando. Por cierto, una vez me mencionaron como un muy buen ejemplo de un ruso integrado en Letonia. Hablo letón mejor que ruso. Debería pensarlo 2 veces antes de responder cuál es mi lengua materna. Correcto. Debería pensarlo 2 veces sobre eso. Cuando estaba trabajando en algunos proyectos en Bruselas, tuve reuniones con algunos eurodiputados políticos letones de derecha, de ala nacional, y me decían, Romans, eres un muy buen ejemplo de un ruso integrado en la sociedad letona. Y en cierto sentido, eso era cierto. Era totalmente leal a este país. Sí, no estaba de acuerdo con algunos argumentos de la política nacional. National politics, I never thought that dividing the nation in... Nunca pensé que dividir la nación en ciudadanos y no ciudadanos fuera un gran error, también sobre cerrar las escuelas rusas. Pero aún así, en general, siempre fui totalmente leal a este país. Mi idea era, ya sabes, que Letonia es un país nuevo con un trasfondo histórico difícil, y pensé que tal vez este tipo de política era como una fase adolescente, ya sabes, y que con el tiempo el país y los propios políticos se volverían más maduros y se darían cuenta de que el mundo es un poco más complicado. Pero esta madurez nunca ocurrió. En lugar de madurar, las cosas empeoraron, especialmente cuando comenzó el conflicto en Ucrania. En algún momento,
La llamada integración de los rusos se convirtió en transformar a los rusos en letones. Integration of Russians became remaking the Russians into Latvians. Imagine in Switzerland, you will have to try. Imagínate en Suiza, tendrías que intentar transformar a un francés en un alemán. No creo que sea una buena idea, ¿verdad? Al decir que se está rehaciendo a los rusos en letones, quiero decir, significa que tienes que adoptar una visión realmente simplificada de la historia, la cultura y el mundo que te rodea. Así que lleva un pensamiento muy simplista, y debo decir que es algo muy peligroso, porque al final significa que estás construyendo este Estado nacional sobre una base de sentimiento antirruso. El enfoque principal no es cómo ser pro-letón. El enfoque principal es cómo ser antirruso. Y puedo recordarte los resultados de tales ideas. Fue el segundo presidente de Ucrania, Leonid Kuchma, y escribió un libro, Ukraina se ne Rosia, que significa Ucrania no es Rusia. Which means Ukraine is not Russia. I think it's a bad idea to define. Creo que es una mala idea definir a tu país como anti-algo en lugar de ser pro-algo. Me gustaría ver a mi país, mi Letonia, como una potencia industrial como Suiza. Tener empresas como Roche, Nestlé o Novartis. Me gustaría que todos pensáramos en esas categorías sobre cómo desarrollar nuestro país. En lugar de esto, nos hemos convertido en un puesto avanzado depresivo de Europa. Al final del día, esta política lleva terribles consecuencias, también para la mayoría letona que vive en nuestro país. ¿A qué me refiero realmente al decir terribles consecuencias, verdad? En primer lugar, económicas. Todos sabemos que Europa está al borde del colapso económico debido a las sanciones antirrusas, ¿verdad? Bueno, en el caso de los estados bálticos, es el doble de malo, especialmente en Letonia, donde nuestra economía dependía bastante del tránsito. Was pretty much dependent on transit. In good times, it made something around. En tiempos buenos, representaba alrededor del 20%, una quinta parte de nuestro PIB. Ahora se ha ido. Algunos economistas dicen que nuestra compañía ferroviaria solía ser uno de los mayores contribuyentes aquí en Letonia. Ahora, algunos economistas dicen que deberíamos demoler nuestros rieles. Ya no los necesitamos. Así que imagina eso. Todos conocemos los precios de la energía en este momento. Solo piensa en qué tipo de desarrollo podemos esperar aquí. ¿De qué tipo de competitividad podemos hablar si tenemos precios de energía aquí más altos que en la vecina Finlandia o Suecia, verdad? Sí. Así que es otra pregunta para nuestra política. ¿Cómo puede ser que tengamos, como se dice, el mercado común de energía llamado Nord Pool, pero el llamado precio spot de la energía es mucho más alto, 10 veces más alto que en Finlandia, por ejemplo, ¿verdad? Es otra pregunta. Y recientemente hemos escuchado que los países bálticos anunciaron con mucho orgullo que ahora están completamente desvinculados de la electricidad rusa. Ya no fluye electricidad rusa, y ese fue un momento de orgullo. Pero, ¿no va a hacer eso que la electricidad sea aún más cara para ustedes? Bueno, de todos modos, incluso si compramos la energía de Rusia, la compramos al precio de mercado, que fue dictado por el llamado mercado energético Nord Pool. Pero la pregunta interesante aquí es, como dije, que al mismo tiempo tenemos este mercado común y somos parte del mismo mercado que Finlandia, ¿verdad? Pero Finlandia tiene los llamados precios spot de energía, a veces 10 veces más baratos que los que tenemos aquí en Letonia. En realidad, la situación en Letonia no es tan mala como en Lituania. Lituania tenía su propia planta nuclear, ¿verdad? Pero la cerraron cuando se unieron a la ULR. Es otra historia, una larga historia. La ULR prometió que construiría una nueva, pero han pasado unos 16 años y todavía no vemos ninguna actividad al respecto. We don't see any activity of that. Lithuania is Lituania está comprando algo así como el 80% de su energía en el extranjero, así que sí, tienen un gran déficit de energía. Y por otro lado, justo a la vuelta de la esquina, tienes a Bielorrusia. Acaban de construir una nueva planta nuclear con energía barata, pero nos estamos desconectando de esta red, ¿verdad?
Así que hasta que las condiciones climáticas sean buenas, producimos suficiente energía aquí. Pero la gran pregunta es, cuando llegue un verano seco o un invierno realmente frío, ¿qué haremos entonces? Tuvimos un ejemplo en 2021, cuando hubo un verano de sequía en Suecia. Así que esa fue la crisis energética. Y Suecia puede decir, chicos, necesitamos nuestra energía aquí, así que no queremos venderles más. ¿Qué haremos entonces? No lo sé. So we don't want to sell you anymore. What we will do then, I don't know. In general, the situation is that Entonces, en general, la situación es que los estados bálticos ahora se están desacoplando voluntariamente de Rusia en gran medida, y también de Bielorrusia y estos estados vecinos, lo cual es inherentemente un factor de riesgo, porque disminuyes las opciones de obtener energía e interconectividad económica. Pero por otro lado, no es aún peor. ¿Cuál es la retórica en los estados bálticos sobre Rusia? Porque los tonos más agresivos que he escuchado de los europeos a menudo provienen de políticos bálticos o de políticos polacos. Esta memoria en los bálticos es por supuesto muy especial, porque fuiste parte de la Unión Soviética, no solo como Polonia, un estado satélite, un país separado dependiente, sino políticamente dependiente. Fuiste parte de la Unión Soviética. ¿Qué hizo este legado en la mentalidad de muchos letones, ya sean letones? ¿Cómo deberíamos llamarlos? Hablantes nativos de letón o hablantes de ruso que inmigraron durante la época soviética a Letonia. ¿Puedes desentrañar eso un poco? into Latvia. Can you disentangle that a little bit? Yes, I would call it. Sí, sabes, lo llamaría. No se trata solo de la economía. Lo llamaría una crisis, también una especie de crisis de identidad. En ruso lo llamo una crisis, que significa la crisis del pensamiento en blanco y negro, un pensamiento muy simplista. La idea de ser un puesto avanzado anti-Rusia ha dañado no solo la economía, sino la forma en que vemos el mundo, la forma en que miramos nuestra historia. Conduce a este pensamiento muy simplista. Todo el tiempo intentan vendernos la idea de que Rusia siempre ha sido el agresor. Ya sabes, solo soñando con cómo esclavizar a nuestras pobres naciones bálticas. En realidad, la primera pregunta aquí es ¿por qué no tener miedo de los alemanes, verdad? En el caso de los estados bálticos. De todos modos, es una catástrofe cognitiva, podrías decirlo así. Cognitive catastrophe, you can say like that. Ironically, but we forget that. Irónicamente, olvidamos que la misma idea, si miramos la historia, de pequeñas naciones soberanas en la parte occidental del Imperio ruso, proviene de intelectuales rusos. Fue a mediados del siglo XIX, cuando ninguno de los letones soñaba con un Estado nacional. El pensador ruso Mikhail Bakunin propuso esta idea de algunos pequeños estados soberanos al oeste del Imperio ruso. Al final, todos los intelectuales letones que más tarde promovieron la idea de un Estado nacional recibieron su educación en las universidades de Rusia, como San Petersburgo, Moscú y Tartu. Recibieron su educación en una época en la que se podían ver carteles en los parques de Riga, que en ese momento eran propiedad de alemanes, de terratenientes alemanes, que indicaban que la entrada estaba prohibida para perros y letones, ¿verdad? Mucha gente olvida que los países bálticos están justo al lado de la antigua Prusia, ¿verdad? Right. And look at. Claro. Y mira lo que tenemos ahora. Tenemos esta guerra contra la herencia soviética en este momento. Todo comenzó con la demolición del monumento a los soldados del Ejército Rojo en Riga. Para ser honesto, es algo que tampoco olvidaré. El tío de mi madre fue asesinado en 1945 en esta guerra, ¿verdad? Todavía tengo su pequeño retrato en la estantería de mi casa y un pequeño libro de Pasternak, el poeta ruso, ¿verdad? Es todo lo que queda de él. Pero esta deconstrucción de la memoria ha ido demasiado lejos. Tenemos algo que yo llamaría McCarthyismo contra la cultura letona, ¿verdad? McCarthyism against Latvian culture. Right? You remember that Senator MacArthur, right? Back in. ¿Recuerdas eso, senador McCarthy, verdad? En los años 50-60 en los Estados Unidos. El macartismo, sí. Hay discusiones sobre la reubicación de monumentos a grandes escritores e intelectuales, no solo rusos, sino letones, como por ejemplo Andrés Upits, porque eran comunistas.
Imaginen a Ernest Hemingway siendo prohibido en las escuelas de Suiza por ser comunista, o una exposición de Picasso siendo cerrada en Basilea porque era socialista, ¿verdad? O imaginen den Suvorov salen en Suiza. Entonces, Suvorov being displaced in Switzerland, right? Yeah, and this is happening right now. Y esto está sucediendo en Letonia. Quiero decir, este es tipo de intento de limpiar también la memoria de la interacción letona con Rusia, ¿verdad? ahora tenemos la discusión sobre el monumento a los fusileros letones que jugaron un papel significativo en la revolución. Sí, eran fusileros rojos, pero chicos, es una locura. Están tratando de olvidar su propia historia en este momento. Están tratando de construir una versión idealizada de la historia. Claro. Y por supuesto, también lleva a una guerra contra las expresiones de opiniones alternativas. Considerando la misma guerra en Ucrania, tuvimos medios que fueron cerrados. Como te dije antes, tuvimos este problema con nuestro canal de YouTube, la perspectiva de Anis Petko, que fue bloqueado en Lituania. Tenía alrededor de 150,000 suscriptores, lo cual es mucho para los estados bálticos. Estamos hartos de cuántas veces fue bloqueado. Ahora tenemos una historia realmente reciente, por cierto, que ocurrió en Letonia. El periodista de investigación letón, Lato Lapsa, fue arrestado hace 2 semanas. Ahora está libre. Fue arrestado por 2 días. Estaba investigando el fraude de dinero de los gastos militares letones. Sabes, estamos comprando equipo militar. Queremos alcanzar el objetivo de gastar el 5% de nuestro PIB en propósitos militares. Así que Lato Lapsa estaba investigando este asunto. Tiene información de que algo así como 1/3 de estos gastos está siendo robado. Así que esta práctica de la guerra contra la libertad de expresión ha llevado a una situación en la que periodistas letones están siendo arrestados. Así que podemos felicitarnos. Así es como funciona un boomerang, ¿verdad? Comenzó con periodistas rusos, pero ahora también tenemos periodistas letones siendo atacados, ¿verdad? Y otro ejemplo de política totalmente equivocada. Teníamos algo alrededor de 50,000, creo, ciudadanos rusos viviendo en Letonia antes de que comenzara el conflicto en Ucrania. De acuerdo, no son tratados tan mal como los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos, ¿verdad? No tenemos campos de concentración construyéndose aquí. Pero de nuevo, tienes que entender que estas personas han vivido sus vidas aquí. Principalmente son personas mayores, tienen familiares aquí, tienen amigos aquí, pero son tratados como una amenaza para el país. Se les pide que tomen exámenes en el idioma letón y que demuestren su lealtad al Estado. De lo contrario, están siendo deportados. El último escándalo que conozco es que hay una amenaza de deportación de monjas del monasterio ortodoxo en Riga porque son ciudadanas rusas y no hablan letón. Creo que esto ha ido demasiado lejos. Esto es una locura para un Estado miembro de la UE. La UE que se enorgullece de ser tan abierta, diversa y acogedora. Obviamente, hay algo muy siniestro ocurriendo. También necesito preguntar sobre esto, porque ahora mismo, cuando USAID fue cerrada, hemos escuchado muchas protestas de los medios de comunicación y también de Reporteros Sin Fronteras, diciendo que se ha secado mucho dinero para los medios independientes. Los medios independientes ya no están siendo financiados. Es tan horrible. Los medios independientes están colapsando. ¿Alguna vez fueron financiados por la Unión Europea o los Estados Unidos para su iniciativa de medios en ruso? Esos medios independientes que... Todos nuestros medios. Tienes que entender que Letonia, y en realidad cada estado báltico, es un mercado muy pequeño, ¿verdad? Y esto siempre fue un problema para los medios letones, que todos están financiados por algún tipo de fondo. Por ejemplo, cuando trabajé para la Agencia Nacional de Noticias,
teníamos esos programas financiados por el Parlamento Europeo. Pero diría, de lo contrario, simplemente no teníamos tales presupuestos para ir, por ejemplo, a Bruselas para cubrir algunas historias, ¿verdad? Sí, entonces, sí, pero sabes, otra cosa que quiero contarte es cómo se cubren aquí todas las crisis ucranianas. Y esa también es una historia interesante porque también estuve visitando Ucrania como periodista. ¿Y sabes cuál fue el mayor impacto para mí cuando visité Ucrania? No fue la guerra en sí. El mayor impacto para mí en Ucrania fue cuando vi todos esos sitios industriales en las regiones orientales, como Yarkov, Dnipro, Kryvyi Rog o Zaporizhia. Solo puedo compararlos con algo que puedes ver en Alemania en la región del Ruhr, el corazón industrial de, digamos, Europa, no solo de Alemania. Tienes que entender que esas eran las instalaciones donde se producían motores de cohetes, motores de aviación, tecnologías para plantas nucleares y muchas otras cosas, ¿verdad? Y entonces te das cuenta del potencial real de este país. Solo imagina qué tipo de conocimiento se acumuló allí, ¿verdad? Y lo que es más importante, entiendes que la tragedia de Ucrania comenzó mucho antes de 2022. Comenzó con una asociación absolutamente ciega, diría yo, estúpida y corrupta con Europa, que estaba destruyendo todo lo que quedaba de la industria. Porque estos sitios están aquí, eso, están ahí, no se usan. In disarray, they were not used. Sí, porque todos estaban bastante vinculados a Rusia, ¿verdad? Históricamente, dependían de estos lazos. Y este es un gran ejemplo de la política definida por el presidente Kuchma. Ucrania no es Rusia, de acuerdo, has definido que no eres Rusia, pero no has definido quién eres entonces. Y todo lo que haces es destruir los viejos lazos económicos, pero no crear nuevos, ¿verdad? Es un suicidio. Entonces empiezas a entender las raíces del conflicto. Entonces empiezas a entender por qué Donbass no quería ir por ese camino. De hecho, Yarkov y Odessa tampoco querían ir allí, pero su posición fue suprimida. El Donbass para Ucrania era lo mismo que la región del Rhin-Ruhr en Alemania. Imagina que hay una revolución en Berlín y algunas fuerzas prorrusas, por ejemplo, toman el poder, ¿verdad? Y le dicen al Estado federal de la región del Rhin-Ruhr, no recuerdo cómo se llama, creo que Westfalia o algo así. Oigan, dejen de hablar su dialecto nativo y de comerciar con Francia, Estados Unidos y otros. Ahora solo comerciamos con Rusia, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Creo que esos tipos tendrían muchas preguntas para el gobierno federal, y eso es exactamente lo que realmente sucedió en Ucrania. Pero nadie está hablando de ello de esta manera. Y por supuesto, terminó en conflicto. Podría haber sido diferente en realidad. Y de alguna manera, lo mismo está sucediendo con los estados bálticos. It's just, you know, we talk. Es solo que ya sabes, hablamos mucho sobre la disolución de la Unión Soviética y cómo colapsó, pero nunca hablamos realmente de cómo los estados sucesores se reconstruyeron o qué cambió, ¿verdad? Porque era una unión. Y de nuevo, como la Unión Europea es una unión, la unión de diferentes territorios que se organizaron juntos económica y políticamente. Y bueno, la Unión Soviética, se puede discutir cuánto de eso fue voluntario y cuánto se hizo bajo la amenaza de un rifle. Sí, pero que era un arreglo político y económico es indudable, creo. Y luego eso se desintegró. Is undoubted, I believe. And then that broke apart. And the most West Europeans. Y la mayoría de los europeos occidentales no entienden lo difícil que fue eso en los años 90 para los rusos, ucranianos y bielorrusos. Y bueno, quiero decir, un par de otros como los estados bálticos fueron integrados inmediatamente en Occidente, pero otros estados fueron marginados, especialmente Rusia. Jeffrey Sachs tiene mucho que decir sobre eso, sobre la no integración deliberada de Rusia en el hogar común europeo. Y ahora estamos sufriendo, incluso 30 años después, por las líneas de falla que se crearon. Y creas estas líneas de falla no solo entre estados, sino dentro de los países. Así que incluso dentro de pequeños estados como Letonia,
con alrededor de 2 millones de personas, ¿verdad? And you are about 2 million people, right? Yeah. It's official numbers, but actually Sí, we don't. son cifras oficiales, pero en realidad no conocemos la situación demográfica real, porque durante esos 30 años de independencia hemos perdido algo así como un tercio de nuestra población, ¿verdad? Es una catástrofe demográfica, en realidad. Y es difícil decir cifras exactas, porque, por ejemplo, incluso mis amigos a mi alrededor, algo así como la mitad de ellos trabajan, por ejemplo, 2 o 3 meses en Alemania y luego un mes en Letonia. Pero siguen siendo ciudadanos letones, ¿verdad? Y tienen trabajos. They're still Latvian citizens, right? And they have home here, so basically in the statistics. En casa aquí, así que básicamente en las estadísticas muestra que viven aquí, pero en realidad no lo hacen, ¿verdad? Entiendo. Entonces la sociedad letona en general sanó las heridas del pasado o empeoraron. ¿Es la división de la sociedad peor de lo que era hace 30 años o es mejor? Worse than where it was 30 years ago, or is it better? I think with all these. Creo que con todas estas medidas de propaganda en marcha, están empeorando aún más. Hay una guerra cognitiva en curso ahora mismo. Y ya sabes, la idea de que Rusia, cueste lo que cueste, quiere ocupar nuestro país, que es un agresor por naturaleza, está profundamente inyectada en nuestra sociedad. Y por otro lado, tenemos la idea de que la OTAN es una especie de panacea contra todas las amenazas, ya sabes. Estas ideas están ampliamente distribuidas a través de la propaganda. Casi todos aquí están tan seguros de que el 5 de la OTAN es nuestro Gurgen contra todas las amenazas. 5 is our insurance against all threat, right? I should say, guys, read it carefully. Correcto. Debería decir, chicos, léanlo con atención. Léanlo con atención. Porque no dice que cada miembro de la OTAN esté obligado a ir a la guerra en caso de algún conflicto militar, ¿verdad? Incluso si lo hiciéramos, todos sabemos por la historia que los acuerdos y uniones internacionales están en vigor hasta que no lo están, ¿verdad? Seamos realistas. Seamos realistas en este caso. Las naciones inteligentes siempre confían en su propio poder, no en las uniones. Todos conocemos el gran juego, ¿verdad? La guerra fría en el siglo XIX. Es Abrams Singh que dismiséis. The article number 5 says that in the case of attack, other. En caso de un ataque, otros miembros toman las acciones que consideran necesarias para brindar asistencia, ¿verdad? Leíste el artículo con mucho cuidado. Sabes, incluso Jack Matlock, el último embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética, lo dijo. Alguien, en caso de guerra, podría enviarnos palomitas de maíz para disfrutar mejor de la acción, ¿verdad? Sí. Quiero decir, en muchos sentidos, el artículo 5, todo el apoyo que la OTAN dio a Ucrania podría darse a cualquiera de los estados bálticos si fueran atacados. Y eso estaría en conformidad con el artículo 5. No estarían incumpliéndolo simplemente enviando apoyo y luego dejando que los letones, lituanos y estonios se enfrenten al fuego de los rusos. Eso estaría totalmente dentro de las posibilidades de la OTAN. Sí. Y ahora, de hecho, será muy interesante ver cómo cambiará nuestra opinión pública cuando escuchemos más sobre este caso de gasto militar de la investigación del periodista Lato Lapsa. Cuando la gente empiece a darse cuenta de que para alguien todo este caso de agresión rusa fue solo un negocio. Pero por cierto, la historia nos enseña que casi siempre es así. Si has leído La historia no contada de los Estados Unidos de Peter Kuznick y Oliver Stone, encontrarás casos donde se vendían clavos para las necesidades del ejército por algo así como $5 por unidad, ¿verdad? Pero al final del día, no es solo un problema báltico. Puedes verlo por toda Europa. Me parece que Europa no es la misma que era, por ejemplo, en 2003, cuando tuvimos esas protestas contra la guerra. Las mayores protestas registradas en la historia contra la guerra. Creo que es hora de que los europeos empiecen a reconocer que todo esto ha salido terriblemente mal, ¿verdad?
Terriblemente mal. Horribly wrong. Sorry. Oh, lo siento, Pascal. Solo quiero contarte otra cosa interesante, que contradice totalmente la suposición de que la OTAN es nuestra panacea, ¿verdad? Es el estado de ánimo de los inversores en este momento. Hace un par de meses, escuchamos la noticia de que los mayores fondos forestales de Suecia están tratando de vender los bosques que poseen aquí en Letonia. Es algo alrededor del 2% de nuestro territorio. Ahora están tratando de venderlos, ¿verdad? Así que significa que estos tipos piensan que la inversión en nuestro país ya no es segura. No creen que sea seguro hacer negocios aquí, ¿verdad? También es un indicador. Right? It's also an indicator. Yeah, it is. And look at it. Sí lo es. Lo es. Y míralo. Los empresarios viven del hecho de que toman decisiones inteligentes en el momento adecuado. Y lo que estamos viendo es una espiral de escalada en Europa y una guerra por poder entre la OTAN y Rusia, librada dentro de Ucrania. Y todos son conscientes de que esto podría salirse de control. Y los primeros en caer probablemente serían los países bálticos, tal vez Finlandia, en recibir golpes, ¿verdad? Tal vez Suecia, porque ahora son parte de esta alianza. Así que la pregunta para mí es, ¿cuándo sucedió? So the question to me is, when did it happen? When did that flip ¿Cuándo ocurrió ese cambio, donde de repente intentar convertirse en enemigo de Rusia suplantó la idea de que ser amigable con Rusia te mantendría seguro? En lugar de tener una buena relación con Rusia para estar seguro, la opción es ser hostil, disuadir a Rusia y estar seguro mediante la disuasión. Esto para mí es una receta para el desastre. Y no sé si, en todas tus observaciones a lo largo de los años en Letonia, entiendes. Era Letonia, la Letonia que conoces, siempre un país que pensaba que la oposición a Rusia es lo que mantiene al país seguro. ¿O alguna vez hubo otra forma de abordar los problemas de seguridad? No, definitivamente no. Incluso a principios de los 2000 teníamos ese concepto de ser un puente entre Oriente y Occidente, ¿verdad? Y este concepto estaba vivo y trajo ciertos beneficios. Nos beneficiamos del tránsito. Nuestro sector financiero nacional se benefició porque teníamos muy buenos lazos con Rusia. Fue un buen modelo hasta que comenzó toda esta historia antirrusa, especialmente después de 2014, sí, después de los eventos en Ucrania. Oh, por cierto, tengo esto. Debería contarte la historia. Creo que es un gran ejemplo de cómo los mismos empresarios ven a Letonia. Es una historia sobre la empresa suiza, Roche. Lo interesante es que antes de la revolución, que ocurrió a principios del siglo XX en Rusia, Roche es una empresa farmacéutica y la más grande de Suiza. la empresa más grande, correcto. Entonces, Rusia era uno de los mercados más grandes para Roche, ¿verdad? Y cuando ocurrió la revolución, cuando los bolcheviques llegaron al poder, Roche dejó el mercado ruso. Pero después de que dejaron el mercado ruso, todavía tenemos ese edificio histórico en Riga. Roche construyó una planta de producción y la oficina principal para la región aquí en Riga. Entonces, ¿estás hablando de los años 1920, 1930? Sí, en 1930. Creo que la construcción del edificio se terminó en algo así como 1932, ¿verdad? Sí. 1930. I think the construction of the building was finished something like 1932, right? But Barabisty Rainy Smia. Which was Kvartbrejs i Rusal było Patsis, North. by that time, no. By that time, in 1930s, Riga was independent. Para entonces, en la década de 1930, Riga era parte de un estado independiente. Pero veían a Riga como una forma de tal vez volver a entrar en el mercado ruso, ¿verdad? Así que también veían a Riga como una puerta de entrada a Rusia. Así que incluso la historia nos dice que es nuestra ventaja. Nuestra geografía aquí es nuestra ventaja. Pero en lugar de ser esta puerta de entrada, elegimos el camino de ser un puesto avanzado depresivo de Europa. Esa es la tragedia de Letonia. Por eso quería preguntarte sobre Suiza y tal vez un poco sobre el ejemplo de Finlandia y el concepto de neutralidad.
Creo que hay grandes lecciones que aprender para nosotros. I think there are a great lessons to learn from for us. I mean, we will talk about that in the second part of this interview, but Quiero decir, hablaremos de eso en la segunda parte de esta entrevista. Pero el punto principal es que si eres neutral con éxito, eres amigable con todos, ¿verdad? Solo tienes amigos, incluso si tus amigos no son del tipo amistoso, incluso si tus amigos ejercen mucha presión sobre ti. Pero en teoría, las rutas comerciales permanecen abiertas y te conviertes en esa puerta de entrada contra la voluntad del otro lado siempre. Así que, Letonia, en cierto sentido, es ahora un ejemplo trágico de un estado que podría ser un puente de conexión en Europa, pero en cambio ahora está levantando un telón de acero, porque bueno, quiero decir, sucedieron cosas, y no queremos exonerar las acciones de Rusia. No queremos culpar de todo a la Unión Europea, pero la dinámica es tal que Letonia, y también Estonia y Lituania, podrían convertirse en el próximo punto focal de este choque, en lugar de unir el hogar común europeo. instead of bridging the common European home. Yeah, and simply, it's a trap. Sí, y simplemente sabes, es una trampa, porque dime, ¿quién invertirá en este país? ¿Quién abrirá alguna producción aquí si queremos desarrollar nuestras propias economías? Si tenemos este enorme riesgo militar, ¿verdad? Con actitudes tan malas con Rusia y precios de energía altísimos. Así que ningún beneficio en absoluto, ¿verdad? Estamos destruyendo nuestras propias economías. Es un camino a ninguna parte. Right? We are destroying our own economies. It's a way to nowhere. And how big is the support though in the ¿Y cuán grande es el apoyo, sin embargo, en la población letona para la trayectoria política actual? Permíteme ponerlo de esta manera. De cada 10 personas en Letonia, ¿cuántas estarían de acuerdo contigo? ¿Y cuántas estarían en desacuerdo? Y dirían, como no, el problema completo es Rusia. Y mientras nos mantengamos lo más cerca posible de la OTAN y la UE, vamos a estar a salvo y vamos a ser prósperos. we're going to be saved and we're going to be prosperous? I think the propaganda done a job and Sabes, creo que la propaganda ha hecho su trabajo, y la mayoría de la población no estará de acuerdo conmigo en este sentido. Quizás no tanto, pero la mayoría. Pero creo que ese es el caso en toda Europa en este momento. Sin embargo, como veo en las actividades en las redes sociales, se están abriendo nuevos canales, y este ánimo está cambiando. Algo está empezando a moverse en la dirección opuesta. Muchos letones, no solo rusos, sino realmente letones, están empezando a replantearse esto. Así que creo que experimentaremos algunos cambios aquí. we will experience some changes here. So in a sense the question is, will Latvia go Entonces, en cierto sentido, la pregunta es, ¿seguirá Letonia el camino de Georgia o de Ucrania? Quiero decir, se contrastan, porque uno tuvo una guerra muy pequeña con Rusia y luego tomó una dirección diferente, decidiendo que quería permanecer lo más neutral posible para no verse presionado, y Ucrania se convirtió en esta punta de lanza contra Rusia. ¿Crees que llegará un momento en que los estados bálticos también tendrán que decidir si quieren ser una punta de lanza o volver a ser un puente? or revert back to being a bridge? I hope that we will start to Espero que empecemos a pensar en convertirnos en un puente. Es un trabajo difícil encontrar ese camino, pero simplemente no veo otra opción. De lo contrario, nos convertiremos en algo como Ucrania. Todos vemos en tiempo real lo que está sucediendo allí ahora mismo. El senador McGregor mencionó que el número de víctimas de la guerra en el lado ucraniano es algo más de 1 millón, ¿verdad? Entonces deberíamos preguntarnos, ¿queremos eso? right? So we should ask ourselves, do we want it? No, the answer is no. The answer is a categorical no. No, la respuesta es no. How do we find La respuesta es un no categórico. La pregunta es, ¿cómo luchamos contra las personas que logran hacer que ese futuro parezca atractivo? Porque son estos lunáticos. Quiero decir, los lunáticos. Ahora estamos luchando. Ahora estamos luchando. Dijeron, hay neoconservadores en los Estados Unidos, que dijeron, haremos de Ucrania el Afganistán de Europa para Rusia. Y ahora tenemos la situación en la que eso sucedió. ¿Por qué alguien querría hacer eso? Esto es lo que necesita ser desmantelado. Es la situación. Última pregunta. La situación de los medios independientes en los países bálticos. ¿Todavía pueden transmitir y difundir su mensaje?
¿O con qué están luchando actualmente? Con cuidado. Carefully. Carefully, I'm able, Con cuidado puedo hacerlo. Pero al mismo tiempo, el canal principal, la perspectiva, la última vez que fue bloqueado, fue algo así como... Fue en Lituania, ¿verdad? No está basado en Letonia, sino en Lituania. La última vez que fue bloqueado fue hace como 2 o 3 semanas, ¿verdad? Entonces, right? So Bueno, espero que siga abierto. Y si la gente quiere escuchar más de ti, como la mayoría de la audiencia de este canal habla inglés, ¿produces algo también en inglés? No en este momento, pero empezaremos a pensar en eso. De acuerdo. Una vez que esto suceda, házmelo saber y distribuiré los enlaces, etc. Roman Skleniks, muchas gracias por tu tiempo hoy. Skleniks, thank you very much for your time today. gracias.